8 de la mañana con 42 minutos, 8:42 minutos. Estábamos conversando ya con nuestra tercera invitada que nos acompaña en vivo y en directo en nuestros estudios. Se trata de la presidenta del Parlamento Andino, exlegisladora, dirigente política, Cristina Reyes. Qué gusto tenerla acá, Cristina. Buenos días. Bienvenida. Les saludamos. Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. El país ha vivido en las últimas horas terroríficas una masacre en Santa Elena, sicariatos en Guayaquil. Este último caso de sicariato, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, una joven política de apenas 26, 27 años, la alcaldesa más joven del Ecuador. Pero del lado gubernamental nos pintan una situación totalmente distinta. Cada día el país es más seguro. Desde el 1 de abril próximo vamos a pagar 15% del IVA para financiar esta lucha contra la delincuencia. Vivimos en un estado de excepción. Estábamos en un conflicto armado interno, pero sin embargo las muertes violentas y la situación de inseguridad continúa. ¿Qué decir frente a la situación? ¿Cuál es la valoración que usted ha hecho después de todo esto que hemos vivido el fin de semana? Buenos días, Licenia, Washington, a toda la amplia audiencia de Radio Pichincha. Sí, es una situación realmente calamitosa, terrible, dolorosa. Mi solidaridad con la familia, con los ciudadanos de San Vicente, como usted dice, una joven política que tenía tantos sueños. La pude conocer en Colombia, cuando ella viajó a la Red Andina de Autoridades Territoriales a unos talleres, unas capacitaciones, unos encuentros, un networking que hacemos con los alcaldes y la CAF. Y como usted menciona, pues ese país de fantasía no existe. Y si en un momento, cuando llegó un punto álgido, el 9 de enero, que se desató toda esta tormenta de tomar CTC Televisión y todos estos hechos violentos simultáneos que el país ya lo había vivido, y el presidente tomó una determinación, el país mostró su apoyo, pensando que hay un plan que no solamente abarca lo operativo, reactivo, lo táctico, sino que realmente hay un plan estratégico que aborda todas las etapas que un complejo plan de seguridad debe tener en estas instancias del país. Como usted menciona, la masacre de Santa Elena, los secuestros, las extorsiones continúan en este país, y eso amerita una responsabilidad y un compromiso permanente por parte del presidente de la República. El país va a apoyar, pero estas acciones tienen que verse. Yo me temo todavía que nos falta muchísimo para fortalecer agencias de seguridad e inteligencia en este país, de realmente desarrollar los planes de cooperación internacional en las distintas áreas de los países que quieren colaborar. El fortalecimiento de la fuerza pública, pues no debe ser, entiendo que hay una compra que se entregó hace poco de chalecos y municiones, pero es absolutamente incompleto cuando las armas del crimen organizado son superiores. Y sobre todo tener una mirada regional, porque esto es un fenómeno que no solamente ocurre en el Ecuador, que tiene unas aristas, unas conexiones, unas cadenas logísticas entre Colombia, Perú. Es por eso que desde el Parlamento Andino estamos trabajando en unas recomendaciones al Estado con expertos en un comité de seguridad, y esta crisis amerita la unidad de propósitos de todos las organizaciones políticas, y dejar un poco a veces este chismógrafo en el que estamos viviendo todos los días, que no le hace bien a nadie, que mina la confianza y aumenta la desesperanza. Necesitamos que el gobierno nacional marque la hoja de ruta de esta situación tan desastrosa que estamos viviendo. Pero me parece que sería importante también analizarle el tema desde la parte conceptual de la democracia, porque es un país que va de tumbo en tumbo y que se está lamentablemente acostumbrando a la mentira. Porque de un tiempo a esta parte nos han mentido absolutamente todo. Inmediatamente que se encaraman en el poder, comienzan a hacer todo lo contrario de lo que ofrecieron en campaña, es decir, nos venden humo de manera permanente. Y obviamente la consecuencia es esta inestabilidad, esta desaparición de la institucionalidad como tal y el caos que reina en el Ecuador. ¿Cómo entender eso entonces para tratar de dar un salto cualitativo en la forma de hacer política en el Ecuador, Cristina? Totalmente de acuerdo. No se puede vivir de famas artificiales o de respaldos artificiales, cuando la realidad está en la calle, está en la vida cotidiana de la gente, está en un sistema de salud que ha sido desmantelado en los dos últimos gobiernos y que necesita ser fortalecido. Y aquí se necesita el liderazgo de un presidente absoluta que aunque sea muy joven, debe tener el compromiso y la responsabilidad
permanente, y no solamente a lo mejor acciones que yo entiendo que esto es algo, un escenario muy, muy, muy complejo, en el que por eso hay que convocar, y eso es lo que hacen los liderazgos, y también el llamado a las otras organizaciones políticas, porque a veces parecería también en Washington que algunas organizaciones es como que se abanderan de sus causas o intereses partidistas, algunos causas judiciales, otros revanchismos, otros quieren contaminar el ambiente político, otros no les importa nada, otros quieren algo a cambio. ¿Y dónde queda la unidad de propósitos en estas grandes materias que deben convocar al Ecuador, como son una seguridad que nos permita nuevamente soñar, proyectar, que venga inversión, que haya trabajo, que haya esperanza en este país? La educación también, que tiene que haber un replanteamiento pero conceptual, como usted menciona, porque esto ya no es un tema que solo las infraestructuras están cayendo. Es evidente que no es culpa del presidente de Noboa, esto es un desmantelamiento que viene de años, pero que amerita también un fortalecimiento de las capacidades y habilidades de nuestros maestros, conectarnos con la modernidad y la tecnología. Sin embargo, también hay muchas pruebas que indican que los jóvenes se gradúan y sus niveles de comprensión lectora son bajísimos. Claro. Entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está yo creo que el tema digital y estas campañas de desprestigio, y como digo, este chismógrafo permanente en el que estamos viviendo, nos está haciendo olvidar lo que es realmente importante en un país como el nuestro, que es maravilloso y el que no podemos perder la esperanza. Eso es lo que está pasando, y hablamos de este chismógrafo. Pasamos desde la farra del presidente, o presunta farra del presidente, al escándalo del caso Nene con la vicepresidenta, y ahora esta declaración de la vicepresidenta que la quieren forzar a renunciar porque no quieren que ella se encargue de la presidencia cuando el presidente actual se postule a la reelección. ¿Funciona esa estrategia de tenernos todo el tiempo entretenidos en estas discusiones cuando lo fundamental, que es la seguridad, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera, no está caminando? No nos podemos acostumbrar a vivir de escándalo en escándalo. Además, el gobierno nacional tiene que asumir el compromiso, el presidente con su juventud, y además también con todos los privilegios y la vida que ha tenido. Le eligieron, y debe comprender que la vida del país no es esa vida que él ha vivido. Claro. Es una situación muy compleja. Las personas de las que debe rodearse, sus articuladores, es una lástima también lo de la vicepresidenta, una persona que él mismo eligió de binomio y que hoy se presenten. Y ojo, que todos, creo que en medio de también este escándalo en que se evidencia una crisis de lo institucional, del sistema judicial, tomado por grupos políticos, tomados por mafias, y que de allí, de manera general y también conceptual, puede haber, por supuesto, detalles o reparos, se apoya que la Fiscalía lleve adelante procesos técnicos, transparentes, que permitan un baño de verdad en este país. Entonces tenemos que creer en lo institucional, tenemos que fortalecerlo, y el presidente tiene que ir en esa dinámica y no a lo mejor en el entretenimiento. El entretenimiento para otro momento, cuando las cosas mejoren en este país. En este momento tenemos que concentrarnos en lo importante, y por eso menciono, cualquier persona que esté vinculado al presunto cometimiento de un delito debe tener un debido proceso, pero resulta bastante sospechoso con esta dinámica de confrontaciones que ha tenido con la propia vicepresidenta y la agilidad en la que se detiene a este hijo de la vicepresidenta. No deberíamos estar hablando de estas cosas, sino cómo salimos adelante. El doctor Zambrano Pasquel hace pocos minutos acaba de señalar cosas gravísimas: persecución, forjamiento de pruebas, montaje de una serie de elementos extrajudiciales para perjudicar a quienes están involucrados en el caso Amistad, porque usted sabe que estamos llenos de casos: Metástasis, Purga, Amistad, Nene y Farra, por último, del presidente de la República. Y vuelvo a insistir entonces en esto: la institucionalidad está por los suelos. Consecuentemente, sí. ¿Quién aborda, ¿no es cierto?, la tarea primordial de comenzar a cambiar esto? Porque estamos, insisto, por eso hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, de siempre referirnos con rigurosidad a la verdad procesal. Y obviamente respetar también los procesos, porque la gente quiere dictaminar sentencia cuando son los procesos los que deben hacerlo y deben determinarlo con las evidencias y demás, y las diversas instancias. Realmente es preocupante lo que se ha mostrado en estos casos que usted menciona, Purga y Metástasis, lo que nos debe llevar también a acciones más profundas, que debe ser también pues un escogitamiento correcto
de los jueces y fiscales. Esos procesos tienen que ser con veeduría ciudadana y deben tener estas personas que deben ser elegidos para administrar justicia en un país que quiere justicia. Deben ser personas con las credenciales éticas y profesionales, que no las han tenido en muchos casos, según estamos evidenciando. Y luego también es obvio que los reflectores van al Consejo de la Judicatura, que debería ser el órgano disciplinario, administrativo, que con anterioridad hubiera señalado estos presuntos casos de corrupción y hubiera señalado y separado a estos miembros de la función judicial o de la fiscalía que han cometido ilícitos, que han delinquido desde esta función, y no se ha hecho. Entonces, hay grandes reformas y transformaciones que tenemos que hacer. Ahora vamos a una consulta popular, que nos están preguntando obviedades, porque todos los ecuatorianos, por supuesto que queremos que haya seguridad en este país, y muchas cosas debieron pasar vía reforma o van a ir vía reforma. Claro. Bueno, hay dos preguntas, como por ejemplo el tema de la extradición, que es recurrente, que en la anterior ocasión se negó, probablemente por el mal tiempo en el que presentó el expresidente Guillermo Lasso, y pues bueno, también este rol que las Fuerzas Armadas deben también tener ese replanteamiento que debe tener las Fuerzas Armadas ahora en tiempos de paz. Obviamente está demostrado también que sí pueden generarse guerras territoriales, como la que en Rusia y Ucrania, y en otras latitudes del mundo, pero al momento con nuestros vecinos la cosa está bien. Entonces hay que preparar a las Fuerzas Armadas, pero se deben capacitar, por supuesto, para las nuevas amenazas a la seguridad, como son el narcotráfico. En el Parlamento andino estamos justo analizando, ahorita estamos hablando de crimen organizado, pero las modalidades delictivas son tan dinámicas que el cibercrimen, los ciberdelitos, también son cosas que se están moviendo y que tenemos que advertirlas con una dinámica prospectiva. Así que es importante que sí haya un replanteamiento y que las cosas se traten a profundidad y no solamente de manera así parcial o superficial. Cristina, con ocasión del caso Metástasis, del caso Purga y la aparición de esta figura que tiene conexiones con estos dos casos, según la versión de la Fiscalía, de la señora Mayra Salazar, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, le dedicó en un video de varios minutos un ataque personalizado, tratando de vincularlo usted con estos casos, diciendo que la señora Salazar era muy amiga suya y que ella llegó a diferentes puestos por su amistad. ¿Qué decir frente? Bueno, usted ya le ha respondido, pero ¿por qué se produce esa reacción ahora, en momentos en que este tema se está tratando a nivel procesal? Es un personaje siniestro que el país conoce cuáles son sus alcances, como fue alfombra y del expresidente Rafael Correa sin ninguna clase de pensamiento crítico, y luego cómo se encaramó en todos los gobiernos, siempre de forma acomodaticia, siempre de forma basándose en sus intereses personales, y todo el relato que ha mencionado en esos videos es una absoluta mentira e injuria en lo que a mí me concierne. Es evidente que hay una persona que está vinculada y que en algún momento tuvo una relación laboral conmigo en el área de relaciones públicas, eso no lo he negado, no lo puedo negar, y que hay fotos y videos como tengo con muchas de mis colaboradoras, pero eso de ninguna manera constituye un delito, ni el delirio que la señora Romo está contándole al país. ¿Por qué no viene al Ecuador? Yo me pregunto. Es que es simplemente como eso. ¿Por qué no viene? La invité a un careo en I99, una famosa radio guayaquileña, para desmantelar cada una de sus mentiras, para que ella sí le venga a responder al país por el tema del reparto de hospitales, que no es algo que me inventé yo. Propio Fernando Villavicencio lo sustentó a través de una investigación. También nos preguntamos, con todo el respeto del caso, pero la agilidad y rigurosidad que debe tener la Fiscalía en este caso, o en el León de Troya, que también queremos un baño de verdad. Entonces, a mí la señora no me puede venir, no supera el que la hayamos destituido como ministra de Gobierno por los excesos que hubo en las protestas de octubre del 2019, asimismo también como la trama del reparto de hospitales, el que ella estuvo vinculada con estas negociaciones de los votos de la reforma tributaria de Lenín Moreno, que aumentó los impuestos al país, y que luego la señora Romo en intercambio le dio a los legisladores instituciones públicas en las que se cometieron gravísimos delitos, y luego vino una pandemia y develó las mafias que se enquistaron en los hospitales. Y hoy muchas de esas personas, y en buena hora que la señora fiscal esté haciendo ese trabajo y que lo haga con mucha agilidad, pero hay otros actores que también tienen que ser vinculados, como la señora Romo, y ahí no vemos esa agilidad del caso. Así que pues, Licenia, yo estoy con mi conciencia tranquila, cumpliendo mi trabajo y esperando que sea pues la justicia la que determine las gravísimas responsabilidades que la Fiscalía en estos dos casos ha presentado, y que queremos un baño de verdad
como en todos los casos. Topemos un poquito, antes que se nos acabe el tiempo, el tema de la vicepresidenta. Usted sabe, han cogido preso a su hijo, ella dice que es objeto de persecución política. Los analistas consideran que lo que se va es tras del puesto de la vicepresidencia, porque a Noboa le toca entrar en campaña ya mismo, o ya está en campaña por la consulta popular. Todo esto se puede enmarcar en esta intención del régimen de dejar de lado a Abad. Mire, que todo podría ser parte de un análisis o conjeturas de los hechos que vamos viendo. Lo cierto es que es lamentable que el propio presidente haya elegido un binomio con el que no haya tenido en una primera instancia un acuerdo de las intenciones que les llevaban a promover un proyecto para el país. Que luego se haya desencadenado una serie de hechos que hagan enviar a una vicepresidenta, por más mal que le caiga a un país que está en guerra, con una serie de pretextos, lo que puede encuadrarse en un tema de violencia política, hay que decirlo. Sí, porque yo no comparto el pensamiento de la señora vicepresidenta, es más, me repele al ratos, me preocupa a ratos que ella tome el nombre de las mujeres para decir algunas cosas, como para negar que hay violencia de género, cuando ahora ella misma probablemente la está sufriendo. Y sí, entiendo que el propio presidente ha expresado pues su preocupación de cuando él va a ser candidato presidente para las próximas elecciones y qué va a ocurrir cuando la vicepresidenta le tocara asumir constitucionalmente, y hoy ocurre esto. Con esto no quiero decir, porque no conozco cuáles fueron los elementos de convicción que llevaron a la Fiscalía a detener a esta persona, pero sí se generan ciertas sospechas, porque no nace de un proceso que dentro del rol y cumplimiento de la Fiscalía propiamente, sino con estas graves declaraciones del propio presidente, estas graves confrontaciones que se generan, que no le hacen bien al país. Hoy el país quiere unidad, quiere trabajo, quiere un presidente joven como es, pero comprometido con el dolor de la gente, con la preocupación de la gente. Estas cosas, sinceramente, siguen contribuyendo al chismógrafo del que yo inicié y que están construyendo muchos actores políticos y algunos medios de prensa. Cristina, estamos, como dice Washington, en una especie de año electoral, ¿no? Tenemos la consulta popular y ya hay por ahí pululando varios precandidatos a la presidencia de la República. No es para nadie desconocido que usted ha tenido una trayectoria política de largos años cerca del Partido Social Cristiano, ahora ya no forma parte de esa organización política, pero entiendo que también tiene sus aspiraciones políticas, de hecho tiene una representación en el Parlamento andino como presidenta. ¿Se ve usted como candidata o como precandidata a la presidencia de la República o tiene esa aspiración ahora? Bueno, bien dicen que lo que depende de uno va a pasar, si depende de uno. Pero sin embargo he expresado que soy una persona que cree mucho en Dios, en los procesos que ha vivido, en los tiempos electorales. La aspiración está, Licenia. Es cierto que es un momento gravísimo y en lo personal también me ha tocado enfrentar una serie de ataques de desprestigio de estos enemigos políticos que a control remoto y que no tienen la valentía de venir al país. Sin embargo, sí hay la aspiración, hay el sueño, nos estamos organizando. Lo importante, más allá de candidaturas, es presentarle al país un proyecto mucho más amplio de lo que ya nos han presentado, mucho más empático, mucho más solidario, y que tenga la capacidad también de integrar a todos los sectores y dejarnos de ese sectarismo que se ha sembrado en el país, lamentablemente, que no nos permite avanzar, que lo único que ha hecho es dividirnos como ecuatorianos. ¿Sueño en ese proyecto? Sí. Centro hacia la derecha, hacia la izquierda. Una amplitud que se enfoque en los propósitos, y para esos propósitos se amerita personas a lo mejor con diversas visiones, pero que sepan hacer las cosas en las áreas técnicas, y ya dejarse esto de que si perteneció a un gobierno, que si pertenece a otro gobierno. Si son personas honestas, trabajadoras, que tienen la experticia en las materias. Ahora, lamentablemente, hay críticas también a este gobierno y ojo, maravilloso que sean mujeres, maravilloso que sean jóvenes, pero aquí lo importante también es la capacidad y la experiencia y la parte técnica en cada una de las áreas importantísimas de las distintas ramas del gobierno, de las instituciones públicas. Entonces, estamos en eso. Tengo la aspiración, tengo la fuerza. ¿Y tiene la organización política o todavía no tiene la organización política? El Código de la Democracia es mandatorio en tener el auspicio de una organización política. Ustedes saben que pues en mi proceso yo me desafilié de mi partido. Fue una situación triste, pero necesaria en su momento, justamente para construir este camino más amplio de unidad nacional que quiero recorrer. Y estamos en eso. Lo más importante, más que la organización política, es construir el proyecto y encontrar el equipo y las personas que acompañen ese proyecto. Durante su permanencia en el Partido Social Cristiano, ya que me lo recuerda, usted
conoció, se discutió allí, se rumoraba ahí el tema del señor Muentes, también metido en el caso Purga. En otro caso. Purgas en este caso. Del ex asambleísta Muentes. La gente puede decir muchas cosas de todo el mundo. Uno no es adivino, uno no conoce las reales intenciones de los demás, ni tengo acceso a las conversaciones que pueden tener los demás. Está claro, y así lo he dejado en ese caso o en cualquier otro, que jamás podría tener conocimiento del cometimiento de delitos y ser acólita o ser partícipe o ser cómplice de algo por el estilo. Eso es imposible, eso no va con mis valores ni va con mi forma de ser. Es un asambleísta que ha demostrado valentía justamente en la denuncia de los hechos de corrupción. Entonces, hay a veces sí, cosas que se dicen, que uno escucha, pero yo quiero confiar ahora que sea la justicia, en no lo que se escucha, ni no en lo que se dice, ni no en lo que se publica, sino que la verdad procesal, con los elementos de convicción que luego se trasladarán a pruebas de cargo y de descargo, determinen estas graves denuncias y responsabilidades de todos los actores que presuntamente han estado vinculados en una red de favores judiciales o de vínculos con el narcotráfico, que por supuesto que queremos sacar de este país y que queremos devolver institucionalidad a este país para volver a confiar. Y que al parecer, sería la última pregunta, las conocía María Josefa Coronel y no dijo nunca nada. Bueno, allí sí hay que establecer responsabilidades. Si tu responsabilidad es el de tener el control disciplinario y administrativo de jueces y fiscales, y tú tienes conocimiento, lo has dicho públicamente que lo has tenido, allí claramente pues se configuran otras cosas. Pero insisto, no soy yo la que tiene que configurarlas o determinarlas, es la Fiscalía, si es que encontrara presuntamente el cometimiento de algún delito. Pero nuevamente, el reforzar las instituciones nos hará reforzar las competencias para las que hemos sido elegidos. Y en este caso, el Consejo de la Judicatura tiene que ser realmente un organismo que no te pase ni una, que no es que al momento que llega el primer rumor incluso, o la primera denuncia, porque el Código de la Función Judicial también contempla cómo se puede hacer denuncias a jueces o incluso a fiscales por errores inexcusables y por una serie de circunstancias que puedan prevenir que un juez o un fiscal no está cumpliendo con su trabajo. Y ahí tiene que haber un proceso administrativo e incluso de sanción, incluso de separación de ese funcionario que no esté actuando bajo la ley. Pero eso es lo que tenemos que fortalecer, porque no ha ocurrido y es gravísimo lo que está pasando en este país. Afortunadamente podemos transformar estas cosas, pero con voluntad y nuevamente dejando el chismógrafo a un lado y poniéndonos a hacer todos nuestra tarea. Ojalá ya con. Muchísimas gracias, Cristina, muy gentil por acompañarnos y qué bueno que sea en vivo y en directo. Qué gusto verle, muy, muy gentil.